Que el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana. Continuamos con nuestro estudio en los últimos días. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos 8 al 11. Y el tema de este día es permaneciendo firme en medio de la tribulación. Quisiera que abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, los versículos 8 al 11. Padre Santo, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que abras, Señor, nuestro entendimiento, bendice la lectura y el oír de tu palabra por Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios lee en la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres tú rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos una lectura bastante interesante, muy importante para que nosotros que estamos pasando por tribulación podamos mantener nuestra fe firme en el Señor Jesucristo. Este mensaje, amado hermano, yo creo que cada uno de nosotros debemos de tratar de aplicar en nuestro corazón. Este mensaje a las 7 iglesias es el más corto de todos los demás. Sin embargo, es lleno de mucha alabanza de parte de nuestro Señor a los feligreses en la iglesia de Esmirna. Notemos, amados hermanos, que el mensaje es dirigido al ángel de la iglesia en Esmirna. En la última semana mencioné que en la Biblia la palabra ángel puede ser una referencia a pastores. Pueda que también ángel se refiera a esos ángeles celestiales que son mensajeros. Pero el pastor también es mensajero, usado tremendamente en la mano de Dios para traer el mensaje de Dios al rebaño, al pueblo de Dios. Notemos, amados hermanos, que la iglesia en Esmirna fue una iglesia conocida por el negocio de ventas y recibió su nombre por el comercio, o sea, lo que vendían en cuestión de mira en la palabra griega para Esmirna significa sufrimiento, y de ahí viene la palabra mira. Como si ustedes recuerdan, mira tiene bastantes propósitos. Fue usada y es usada para hacer perfumes. También es un ingrediente que le añadían al aceite santo para ungir a los profetas o a los sacerdotes, y también para purificación. En la palabra de Dios vemos que mira fue traído al Señor Jesucristo cuando nació. Los magos trajeron oro, incienso y mira. Y es yo creo, un retrato para hablar del sufrimiento que el Señor iba a padecer en su humanidad. Y cuando el Señor estaba en el madero, en la cruz del Calvario, vemos también en las Sagradas Escrituras que fue ofrecido mira en el vino como algo que le ayude con el dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo. Cuando el Señor regrese, amados hermanos, va a ser presentado oro y incienso, pero no le van a dar
mira porque ya no va a sufrir. El sufrimiento ya pasó. Entonces, amados hermanos, yo creo que importante que nosotros veamos aquí que la iglesia en Esmirna tiene una conexión con sufrimiento, y aquí encontramos que ciertamente sufrió mucho. Yo creo que la iglesia moderna de hoy también está bajo ataque en el día de hoy. Hay fuerzas del maligno que están tratando de cerrarnos, de ponernos por debajo. Están tratando de pararnos de adorar al Señor. Ciertos políticos que están trabajando detrás de las escenas están tratando de herir la iglesia. Y yo sé que pues no lo van a poder hacer porque el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Sin embargo, ellos continúan a tratar de hacerle mal a la iglesia. En esta semana se oyó como el gobernador nuevamente Newsom paró la adoración en las iglesias. No quieren que, el diablo no quiere que se le adore a Dios. Entonces la iglesia está bajo ataque. Lo curioso es que están permitiendo que la gente se reúne para protestas y para hacer tanto escándalo que están haciendo por allá, quemazones y cuanta cosa. Pero no quieren que que nos congreguemos en casas de adoración como la iglesia Roca Salvación. Yo creo, amados hermanos, que es bueno cuidar por nuestra salud. Yo, por ejemplo, trato de cuidar mi salud, protegerme, practicar distancia social y todas esas cosas. Pero también creo que es importante adorar al Señor y buscarlo de todo corazón. Entonces, amados hermanos, yo creo, mi punto es que si tomamos todas las guianzas por el Estado y el gobierno, usando los protectores de máscaras y usando productos de limpiezas, de sanitizers, disinfectants y todos esos social distancing, yo creo, y limitamos nuestras reuniones a 100, yo creo que vamos a estar bien. Pero otra vez, la iglesia está bajo ataque y parece ser como si quieren pararnos. Ahora, amados hermanos, yo creo que nosotros debemos de saber cómo responder a estos ataques. Y yo creo que la palabra de Dios nos da consuelo, nos da fortaleza a permanecerle fiel al Señor durante esta pandemia. Veamos en el versículo 8 quién fue el autor o quién es el autor de esta carta. El versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto, dice esto. Amados hermanos, el autor es el Señor. El Señor Jesucristo fue el que dio este mensaje a Juan para dárselo a la iglesia en Esmirna. Y notemos lo que dice el versículo 9 y 10. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En estos pasajes, amados hermanos, encontramos que Dios tenía conocimiento y tiene conocimiento de la tribulación que la iglesia en Esmirna iba a sufrir. Y dice: conozco tu tribulación. Déjame decirle, amado hermano, que la tribulación presente, la cual la iglesia está pasando, va a pasar.
Dios nos va a ver, nos va a llevar en medio de esta tribulación. Estoy hablando de la pandemia, y no va a ser para siempre. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Que no, Dios va a poner por alto esta pandemia. El Señor dice, yo conozco tu aflicción. Y cómo no, si el Señor es el que está caminando en medio de los 7 candeleros que vimos en los versículos previos. Él sabe exactamente, precisamente lo que está sucediendo en la iglesia y sabe lo que tú y yo estamos pasando. La iglesia en Esmirna estaba pasando por mucho estrés y mucha presión, siendo perseguidos por los romanos. Y el Señor nuevamente dice, yo sé lo que estás padeciendo. Y dice, conozco tu pobreza. La gente estaba tan pobre que aún los pobres pensaban que eran pobres. Y por su postura, manteniendo su fe por el Señor, ellos habían perdido todos sus trabajos, sus negocios, absolutamente todo lo habían perdido por la causa del Señor. Y sin embargo, el Señor dice, eres pobre, pero a la vez eres rico, porque el pobre que tiene a Cristo es rico, y el rico que no tiene a Jesús es totalmente pobre. Veamos el versículo 9 del capítulo 2. La palabra de Dios nuevamente dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Algunos de ustedes han perdido sus trabajos en medio de esta pandemia, pero amado hermano, no se desespere, porque el Señor está con nosotros. Yo sé que a pesar de la tribulación que están pasando, el Señor ha sido fiel y sigue proveyendo por todas nuestras necesidades. Otra cosa que encontramos en este pasaje es que estos estaban siendo perseguidos y hablado contra ellos a través de blasfemia. Estaban blasfemando contra el Señor y contra el pueblo de Dios. Estos incrédulos, y muchos de ellos eran judíos, odiaban a los cristianos y estaban tratando de destruir su testimonio, su reputación. Como en el día de hoy hay tantos liberales que odian a cristianos, odian al Señor, odian a Dios, porque Dios se para opuesto al pecado de ellos. Entonces los liberales, ellos quieren la libertad para abortar a niños, a criaturas inocentes, y quieren la libertad de hacer lo que les dé la gana, aún si pudieran cerrar las iglesias y quemar las iglesias. Ellos se oponen al Señor, como los judíos en estos pasajes se oponían a los miembros en la iglesia de Esmirna. Ahora, estos incrédulos, se dice en nuestro texto que permanecían a la sinagoga de Satanás. Y Jesús habló de ellos en Juan capítulo 8 y el versículo 44. El Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces, amados hermanos, estos miembros en la iglesia de Esmirna estaban siendo atacados por estos incrédulos. Muchos eran judíos, porque eran instrumentos de Satanás. Veamos el versículo 10. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis
probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchos de ellos, amados, eran fiel a la muerte. Muchos de ellos fueron crucificados en la cruz o en cruces como nuestro Señor Jesucristo. Muchos eran cubiertos en pieles de animales y expuestos a ser comidos, atacados por perros y por animales salvajes. Muchos de ellos fueron cubiertos con cera y con fuego, totalmente usados como por ejemplo el rey Nero los quemaban para alumbrar las calles en Roma. Saben que en los últimos 2000 años han habido más de 50 millones de cristianos que han sido muertos, mártires por el Señor Jesucristo. Y saben que el Señor nos dice que si somos fiel hasta la muerte, recibiremos la corona de vida. Aquellos que son fiel hasta la muerte reciben un galardón de parte del Señor. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿y tú vas a recibir tu corona? Es importante, amado hermano, que mantengamos esa esperanza de ser recompensado por el Señor, por nuestra fidelidad, por nuestra fe en el Señor. Son muchos, hay algunas coronas, o la palabra corona aparece en la palabra de Dios por lo menos 5 veces. Y la palabra de Dios dice que en el juicio tribunal de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a recompensar a aquellos que se mantienen fiel a el Señor. Veamos segunda a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadecemos ante el tribunal de Cristo Jesús, el tribunal de Jesús. Por ahí todos vamos a tener que pasar. Ahora, la palabra de Dios habla de 5 coronas. La primera de ellas es la corona de gloria. Y esta corona es para los fieles, los pastores fieles que se mantienen ocupados en el rebaño, trayendo el alimento necesario para las ovejas. Veamos primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 2. La palabra de Dios dice, apacentad la grey de Dios que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, la cual aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo que Dios tiene esta corona especial para los pastores fieles. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor por el cuidado que ministros y pastores tienen por el rebaño. No lo digo por mí, pero ciertamente sentimos en nuestro corazón un deseo de servir al Señor y sabiendo que el Señor reconoce nuestra labor y tiene recompensa para absolutamente todos nosotros. Ahora también existe una corona de justicia, y la corona de justicia es para los que aman la venida del Señor. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de ustedes aman la venida del Señor? ¿Están ansiosos que el Señor regrese por nosotros? En 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8, encontramos este pasaje. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y luego, en tercer lugar,
tenemos la corona de vida para los que aman al Señor y se mantienen fiel durante las pruebas de la vida. Todos nosotros vamos a tener que pasar por tribulación. El Señor dice, en el mundo tendréis tribulación, pero sed de sumo regocíjate porque he vencido el mundo. En Santiago, el capítulo 1, el versículo 12, encontramos este pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego, en cuarto lugar, tenemos la corona de regocijo para los que aman las almas para el Señor. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 19 y 20, la palabra de Dios dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois gloria y gozo. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que Dios tiene una corona preciosa para los que aman o ganan almas para el Señor. Luego, en quinto lugar, la palabra de Dios habla de la corona incorruptible. Y esta corona es para aquellos que siempre guardan control de sus vidas y terminan la carrera en la cual el Señor nos ha dado para correr. En 1 Corintios, el capítulo 9 y su versículo 24, encontramos una cita que habla de esta corona incorruptible. Dice, ¿no sabéis que los que corren en un estadio o en el estadio, todos a la verdad corren, pero no solo se lleva el premio, correr, de tal manera que lo obtengáis? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, amados hermanos, el Señor viene pronto, y cuando venga, viene con su galardón en su mano. En Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12, el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sabe que un día no muy distanciado, no muy lejos, yo creo que cada uno de nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Nos vamos a quitar nuestra corona y la vamos a poner ahí a los pies de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos la afirmación que se encuentra en el versículo 11, capítulo 2, en Apocalipsis. La palabra de Dios dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Saben que aquellos que vencen, que son vencedores, no van a ser heridos por la segunda muerte. ¿Y qué precisamente es la segunda muerte? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta por nosotros. En Apocalipsis, el capítulo 20 y su versículo 14, encontramos esta cita. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en Apocalipsis, el capítulo 21, su versículo 8, la palabra de Dios dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amados, la primera muerte es la muerte física, y pues básicamente es separación del alma
y del cuerpo. Pero la segunda muerte es una muerte espiritual, pero no quiere decir que pues es el final de la existencia de los incrédulos, porque la persona continúa a existir solamente separado de Dios y de la presencia del Dios eterno. Y saben, amados hermanos, que la promesa para nosotros es: si somos fiel hasta la muerte, vamos a recibir una corona especial y vamos a estar en la presencia del Señor. Amados, permita a Dios que este estudio, este devocional ha sido de bendición para usted, como lo es para mí. Encanto leer y estudiar la palabra de Dios, y permita a Dios que usted se sienta de la misma manera. Siga orando, siga confiando, permanezca fiel hasta la muerte. Dios tiene una preciosa recompensa para nosotros. Y amados, los amo. Nuevamente quiero decirles que los extraño, y sigan mirando hacia arriba porque el Señor viene pronto. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.